entregue su bendita palabra, pues a eso hemos venido esta noche. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Padre que estás en los cielos, Señor amado, esta noche nos presentamos delante de ti y queremos darte las gracias por todos los favores que tú nos das, por tu misericordia, por tu bondad que sobrepasa nuestro entendimiento. Esta noche tú, Señor, has traído a tu pueblo hacia este sitio y ellos vienen con una necesidad de tu palabra que solamente tú puedes llenar. Por eso, Señor, en esa confianza queremos pedirte que tú bendigas a tu pueblo, le fortalezcas, le nutras con tu palabra y añadas a tu iglesia, Señor, aquellos que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar como de los que a través de la radio o el internet van a escuchar este mensaje. Espíritu Santo, tú inspiraste las Escrituras, revela ahora tu mensaje para tu pueblo esta noche. En el nombre de Jesús, aparta toda distracción, aparta, Señor amado, toda interrupción. En el nombre de Jesús, reprendemos toda obra del enemigo, reprendemos toda obra de Satán, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis. Los días martes estamos estudiando este último libro de la Biblia, por lo que le invito para que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo número 16. Y vamos a leer los últimos versículos que van del 15 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15: cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca, desde que el género humano existe en la tierra, se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno, y maldecían a Dios por esta terrible plaga. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos y hermanas, tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Hermanos, usted recordará que en la última ocasión llegamos al derramamiento de la sexta copa del furor de la ira de Dios. Y enseguida, hermanos, antes de terminar de describir la sexta copa, curiosamente, hermanos, en este versículo 15 interviene el Señor con un doble llamado, un llamado a la fidelidad y a la vigilancia. Es decir, que se ha venido describiendo cada una de las copas que han sido derramadas, pero usted puede notar que en este versículo 15 hay una exhortación que se incluye, que dice: cuidado, vengo como un ladrón.
Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Este tipo de exhortaciones, hermanos, ya las hemos encontrado en el libro de Apocalipsis y son exhortaciones intercaladas en estas descripciones que se hacen al interior del libro. Por ejemplo, cuando allá en Apocalipsis capítulo 13, versículo 9, se nos dice: el que tenga oídos, que oiga; el que deba de ser llevado cautivo, irá a la cautividad; el que deba de morir a espada, a filo de espada morirá. Esa es una exhortación que se intercala en toda la descripción de ese capítulo 13. Aún en el capítulo 14, en el versículo 13, Juan de Patmos dice que él escuchó una voz que decía: dichosos los que ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras con ellos lo acompañan. Entonces, todas estas exhortaciones, estas aplicaciones que van intercaladas, corresponden a la intención por la cual el libro del Apocalipsis fue escrito. Y esa intención, hermanos y hermanas, es una intención eminentemente pastoral. Es decir, que es un llamado, es una exhortación que remite claramente a los mensajes que ya se describieron a las 7 congregaciones de Asia Menor, que se encuentran en el capítulo 2 y 3. Esas exhortaciones básicamente, hermanos, tienen 3 elementos. El primero, como usted lo habrá notado, es que el Señor viene como ladrón. La segunda llamada de advertencia es que se debe de estar despierto y velando. Y el tercer elemento que encontramos en esta advertencia es que se debe de tener puesta la ropa para evitar la desnudez. Pero esos 3 elementos que he señalado, que se encuentran en este versículo 15, ya los encontramos en el capítulo 2 y 3, al inicio de este libro. Todos esos temas, hermanos y hermanas, están ligados íntimamente con el tema de la bienaventuranza. Y aquí no es casualidad, porque en el libro de Apocalipsis se encuentran 7 bienaventuranzas. Ahora, el que Cristo venga como ladrón significa, hermanos, que viene de sorpresa, que cuando menos se espera, sin previo aviso, Él va a llegar como todos los ladrones. Nosotros sabemos, hermanos y hermanas, que lo cotidiano, la costumbre, es que los ladrones no avisan cuándo van a llegar a robar una vivienda. Ellos lo hacen de manera sorpresiva, cuando las personas o los habitantes de esa casa están desprevenidos. Por eso es que esta tercera bienaventuranza es un llamado a la vigilancia constante. Es acá, hermanos, donde tenemos que preguntarnos qué es vigilar. Porque cuando leemos un pasaje como este, que hay que vigilar, la gente lo que piensa es que hay que hacer vigilias. Pero no, hermanos, el sentido del pasaje no es ese. Vigilar es no dormir, es estar despierto, es estar despabilado para poder percibir la llegada, pero de este que es un buen ladrón, si lo podemos decir de alguna manera. Porque él lo que va a robar, lo que le va a quitar, es ese sentido de triunfo que ha tenido la bestia, que piensa que todo le va a ir bien, y con él sus seguidores. Pero ahora lo que el Señor va a hacer es revertirles la victoria, para que esa victoria que ellos han manifestado se convierta en derrota. Entonces, vigilar
es que los cristianos no nos dejemos apantallar, no nos dejemos deslumbrar por el sistema de la bestia, sino que estemos atentos que detrás de toda esta aparente victoria que el anticristo muchas veces va teniendo, en realidad lo que se encuentra es un telón que está cubriendo la verdadera victoria que va a llegar con el Hijo de Dios. Pero la bienaventuranza, como usted se fija, incluye otro elemento. Y dice el versículo 15: dichoso el que se mantenga con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Esa bienaventuranza no significa que debamos de dormirnos con la ropa puesta, porque entonces ya no sería vigilar, sino que la bienaventuranza implica que debemos de mantenernos despiertos y plenamente vestidos, para que el ladrón no nos sorprenda ni dormidos ni desnudos. Significa que el llamado que está haciendo ese versículo 15 es a tener una vigilancia extrema, una vigilancia en su nivel máximo. ¿Qué significa estar desnudo? Porque ahí dice: bienaventurado o dichoso el que se mantenga con su ropa en la mano, que no ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. El simbolismo de la desnudez, hermanos, es una expresión muy dramática, en realidad, de los resultados de la idolatría y del juicio divino contra ella. Si usted ha leído los profetas en el Antiguo Testamento, los profetas, hermanos y hermanas, combinan con un alto nivel de franqueza realista y con cierto sentido del humor la idolatría como algo que tiene que ver mucho con la desnudez. Porque resulta ser, hermanos, que en los cultos idolátricos las personas se ofrecían a los dioses desnudos. Y por eso es que el Señor ahora está amonestando a la iglesia para que no estén desnudos, porque la desnudez es un símbolo de idolatría. Es decir, aquellos que se han dejado sellar por la marca de la bestia se han desnudado, se han encarrilado a ese culto idolátrico, se han encaminado a esa acción de entrega a la bestia y al falso profeta. Entonces, toda manifestación de idolatría es una condición que coloca al hombre en desnudez. ¿Por qué razón era necesario que en los cultos idolátricos las personas estuvieran desnudas? Porque las personas, cuando ofrecían su culto a estos falsos dioses, ellos adulteraban, fornicaban, entraban en lo que se conoce como prostitución idolátrica o prostitución sagrada, le llaman algunas otras personas. Pero a esa desnudez es a lo que el Señor va a castigar, esa acción de entregarse en alma y cuerpo completamente al ídolo, que en este caso es la bestia. El Señor dice que los verdaderos, los que vigilan, no tienen que dejar que ellos estén desnudos. Es un llamado a estar pendientes, es un llamado también a estar cubiertos. Veamos esto, hermanos y hermanas. Si usted me acompaña al libro del profeta Ezequiel, usted lo va a entender de mejor forma. En Ezequiel capítulo 16, versículo 36, dice la palabra de Dios. Ezequiel 16, versículo 36 al 39. Así dice el Señor omnipotente:
has expuesto tus vergüenzas y exhibido tu desnudez al fornicar con tus amantes y con tus ídolos. A estos les has ofrecido la sangre de tus hijos. Por tanto, reuniré a todos tus amantes, a quienes brindaste placer, tanto a los que amaste como a los que odiaste. Los reuniré contra ti de todas partes y expondré tu desnudez ante ellos, y ellos te verán completamente desnuda. Te juzgará como a una adúltera y homicida, y derramaré sobre ti mi ira y mi celo. Te entregaré en sus manos, y ellos derribarán tus prostíbulos y demolerán tus puestos. Te arrancarán la ropa y te despojarán de tus joyas, dejándote completamente desnuda. Entonces vea cómo el profeta está censurando la idolatría del pueblo, que en su idolatría se han desnudado ante sus ídolos. Ahora vea esto otro. Vayamos al profeta Nahum. Profeta Nahum, al libro de Nahum, capítulo 3. Nahum, capítulo 3, versículo 5. Aquí estoy contra ti, afirma el Señor Todopoderoso. Te levantaré la falda hasta la cara, para que las naciones vean tu desnudez y los reinos descubran tus vergüenzas. Acá lo que el Señor está haciendo es eso, que dice que le va a levantar la falda a su pueblo hasta la cara, para que avergonzada exhiba su desnudez. Vamos ahora a Isaías, capítulo 20, versículo 4. Estos pasajes, hermanos, nos ayudan a interpretar de mejor forma ese versículo 15 de Apocalipsis. En Isaías capítulo 20, versículo 3, vea lo que dice el Señor. Entonces el Señor dijo: así como durante 3 años mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo, como señal y presagio contra Egipto y Cus, así también para vergüenza de Egipto, el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos y con las nalgas al aire a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus, lo mismo jóvenes que viejos. Todos estos pasajes que hemos leído reflejan claramente el juicio de Dios contra los pecadores idólatras. En realidad, hermanos, toda idolatría, cualquier tipo de idolatría, es una entrega sin reservas al ídolo que se sirve. Significa que este es un símbolo escandaloso del juicio de Dios contra aquellas personas que han desnudado su corazón, su mente e incluso su cuerpo. Cuando Dios le pedía fidelidad a su pueblo, Él le decía que ellos debían de ser fieles con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Porque en esa entrega total y absoluta, ellos estaban garantizando la fidelidad al Señor. Pero cuando una persona cae en idolatría, entrega su fuerza, entrega sus emociones, entrega sus pensamientos al ídolo que sirve. Por eso es que ahora el Señor, en el versículo 15, Él dice que debemos de estar atentos, vigilantes, pero tenemos que estar cubiertos. Significa que nuestra intimidad, lo más íntimo del corazón, tiene que ser para el Señor. Él sabe, hermanos y hermanas, si cada uno de nosotros en realidad tiene una intimidad con Dios. Así como los esposos
que conocen íntimamente a su esposo o a su esposa, Dios también sabe quiénes en realidad en la intimidad de su ser han preservado su pureza, su integridad y no se han dejado seducir por la idolatría de la bestia. La bestia ha venido como seductor a tratar la manera de despojarle las ropas a los santos, al pueblo de Dios, así como el adúltero, hermanos. El adúltero trata por todos los medios de despojar las ropas de con quien se desea acostar. Ese es el objetivo del adúltero o de la adúltera: despojar de las ropas. Satanás entonces también quiere hacer lo mismo. Satanás quiere despojarle a usted de su intimidad con Dios. Quiere dejarlo completamente desnudo, envolviéndolo en su mentira, envolviéndolo en su engaño. Todo adulterio tiene, hermanos y hermanas, el elemento de la mentira. Mentira como, por ejemplo, nadie se va a dar cuenta, tu esposa no se va a dar cuenta, tu esposo no se va a dar cuenta. Y la mentira envuelve. Por otra parte, el adulterio también tiene otro elemento, y es que ansía con todas las fuerzas despojar de la intimidad del matrimonio a la pareja. El que es adúltero está con un deseo fervoroso de intimar con la persona con la que desea pecar. El diablo también es un seductor que trata por todos los medios de desnudarnos, de quitarnos la intimidad con el Hijo de Dios. Por eso es que ahora el Señor está diciendo: bienaventurados los que están vigilantes, porque en el momento menos pensado, yo como esposo voy a entrar por ustedes para ver si de verdad me son fieles, para ver si de verdad no se han dejado seducir por Satanás. Esto, hermanos y hermanas, es semejante como aquel esposo que sospecha, esposo o esposa, que sospecha que su cónyuge le es infiel, y él trata por todos los medios de averiguar si es fiel o no es fiel. Y dice: bueno, yo lo voy a llegar a sorprender, porque me han dicho que a tales horas yo lo voy a encontrar con esta persona. Entonces viene el esposo o la esposa y averigua, y cuando llega de sorpresa se da cuenta de la fidelidad o de la infidelidad. La pregunta entonces esta noche es la siguiente: cuando el Señor venga por nosotros, ¿será que nos va a encontrar como aquella novia pura, sin mancha, sin arruga, a la espera del prometido, a la espera del esposo que viene? ¿O será que cuando el Señor venga nos va a encontrar en los brazos de la bestia? Nos va a encontrar en los brazos del mundo, adoptando su filosofía pecaminosa, siéndoles infieles al Señor y completamente desnudos. Por eso es que el Señor advierte y dice: sean vigilantes, porque el seductor anda ahí cerca, y ese seductor quiere quitarles sus ropas, quiere quitarles y arrebatarles nuestra intimidad, nuestra comunión. Pero será bienaventurado aquel que esté vigilante y aquel que esté vestido. Entonces, hermanos y hermanas, si el Señor viniera hoy por nosotros, nos encontraría vigilantes y fieles, porque el Señor va a venir de sorpresa, como ladrón en la noche. Cuando menos lo esperemos, ¿a dónde nos va a encontrar el Señor? ¿Será que el día que Cristo venga por nosotros nos va a encontrar, hermanos, haciendo su voluntad? ¿Será que el día que Cristo venga por nosotros
nos va a encontrar obedeciendo su palabra, o peor aún, el día que Cristo venga como ladrón en la noche, Él nos va a sorprender en el acto mismo del adulterio, siéndole infieles a Él, siéndole infieles a la palabra, siéndole infieles al testimonio del Evangelio. Yo espero que sea lo primero. ¿Cuántos queremos ser hallados fieles por el Señor, hermanos? Entonces, dos cosas: vigile al seductor, porque ahí anda. Y segundo, no se quite la ropa, no deje que el diablo lo desnude, manténgase en comunión con Dios. Terminada la exhortación de ese versículo 15, Juan vuelve al tema que ya venía desarrollando desde el versículo 14. Veamos lo que dice el versículo 16. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Recuerde lo que vimos la semana pasada, que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, ellos vomitaron 3 ranas que salieron para engañar a las naciones del mundo. Ahora en el versículo 16, después de esa exhortación, en el 15, dice la escritura que los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces el texto vuelve a repetir el hecho de la convocatoria militar, que los demonios logran reunir a los ejércitos en este lugar que se llama Armagedón. Ahora vea esto que es importante. Juan de Patmos dice que Armagedón es un nombre en hebreo, pero quiero decirle que en el hebreo no existe esta palabra. No existe la palabra Armagedón. No existe ni en el hebreo, no existe ni en el arameo, y no existe en ningún país o idioma un lugar con dicho nombre. No existe Armagedón. Es decir, no hay en los idiomas. Aquí Juan de Patmos dice que en hebreo el lugar se llama Armagedón, pero en el hebreo no existe la palabra. Entonces, ¿cómo se explica ese extraño término que se deriva de un nombre que sí existe en la Biblia, que es Megido? Megido sí existe y es un lugar. Y en realidad, hermanos, Armagedón es la combinación de una palabra hebrea, Har, que lo que significa es monte, y Har se utiliza como un prefijo con el nombre Megido. Entonces es Har Megidón. Har Megidón. ¿Y qué significa Har Megidón? Har Megidón hace una referencia al valle de Megido. En Megido, hermanos y hermanas, Megido no es una montaña, sino que es una ciudad, es un valle. Y lo que la Biblia está diciendo entonces, que Armagedón, Har, que significa montaña, y Megido, que es el valle, está hablando, hermanos, de un lugar específico que no cubre más de 20 millas específicamente. Ahora, aquí es donde hay que leer con cuidado la Biblia, para no salir inventando cosas que la Biblia no dice. Nosotros leímos estos versículos y usted habrá notado ahí que los 3 espíritus de demonios convocaron a todo el ejército en Har Megidón, o como nosotros lo conocemos, Armagedón. Pero la gente dice es que en Armagedón se va a librar la batalla, se va a librar la guerra. ¿A dónde dice la Biblia que ahí en Armagedón se va a desatar una guerra? Si usted se fija, lo hemos leído y ahí no dice que va a haber una guerra en Armagedón. Lo que la Biblia dice
es que los espíritus demoníacos reunieron a los ejércitos del mundo en Armagedón. No dice que ahí se va a librar la batalla final. ¿Por qué es importante decir esto? Porque hay gente, hermanos y hermanas, que piensa que en el valle de Megiddo es donde se va a desatar esa guerra de lo que la Biblia describe como la batalla final contra el Cordero de Dios. Pero eso no es cierto. Lo que los espíritus hacen es reunir al ejército en ese lugar. Si nosotros leyéramos literalmente este pasaje, tendríamos que aceptar que en el valle de Megiddo se tendría que librar una batalla a gran escala de tipo mundial. Pero en realidad, hermanos, el valle de Megiddo es tan pequeño que aún en el siglo primero, con la cantidad de gente que había en esa época, las naciones no podían pelear en ese sitio. Ya no se diga ahora, en este siglo XXI, suponiendo que fuera hoy en esta época que los espíritus de demonios reúnen a todas las tropas de la humanidad en ese pequeño sitio. El lugar no daría abasto. El lugar no permitiría ninguna batalla. No podría ser. Entonces, que ahora Juan de Patmos esté inventando una palabra como Har Megidón, es porque en realidad lo que el lugar está implicando es que es un lugar de rebelión en contra de Dios. No necesariamente un sitio específico como la gente quiere creer. En el valle de Jezreel, que es de donde se ubica el valle de Megiddo, han puesto una gran placa que dice: aquí se librará la batalla de Armagedón, y está escrito en varios idiomas. Pero esa placa, hermanos y hermanas, no es solamente más que un recurso turístico. En ese lugar tan pequeño es imposible que se desate una guerra de tipo mundial. Entonces, cuando Juan de Patmos utiliza la palabra Har Megidón o Armagedón, como lo leemos nosotros, nos está hablando de una realidad, y es de la disposición de la humanidad para ir en contra de Dios. Entonces, cualquier manifestación de rebelión en contra de Dios se convierte en un valle de Megiddo, se convierte en un lugar de Armagedón. Cualquier sitio, cualquier sociedad, cualquier cultura que se opone en contra de Dios es una iniciativa humana de querer ir en contra del Señor y de hacerle la guerra. Y Satanás ha tenido una vasta experiencia en esto. Satanás ha tratado por todos los medios de engañar al mundo para ir en contra de Dios. Lo hace a través de la cultura, lo hace a través de la música, lo hace a través de la violencia, lo hace a través de la religión. Toda forma que sea contraria a Dios, a su voluntad, a su señorío, es un sitio de guerra directa en contra de Dios. Entonces, cuando una nación, cuando una persona se opone a Dios, quiere culpar a Dios de su desgracia, se está colocando en posición de batalla en contra de Dios. Obviamente, hermanos y hermanas, no hay un solo ser humano que haya vencido a nuestro Dios. Puede ser que exista alguien que trate la manera de contrariar al Señor, pero sin resultados, sin frutos. Aquellos que se oponen a Dios, tarde o temprano serán derrotados y destruidos. Pero aquellos que están detrás de Dios, esos siempre van a ir como la luz de la aurora
que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén, hermanos. Amén. Dice el versículo 17: el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: se acabó. La séptima copa, hermanos, fíjense que aquí pasa algo interesante. Ya no se nos dice qué pasó con la guerra, qué pasó con esta guerra mundial, qué pasó, atacaron, no atacaron, qué ocurrió, porque lo único que se nos dijo es que se reunieron en ese sitio llamado Armagedón o Armagedón. Pero ¿qué pasó? ¿Hubo guerra o no hubo guerra? Solo se reunieron, es todo lo que dice el versículo 16. Pero ya en el versículo 17 se nos dice algo interesante. Dice que el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y dice que desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: se acabó. ¿Por qué es importante ese versículo 17 y qué conexión tiene con la sexta copa? La relación es muy sencilla, hermanos. En la sexta copa hubo 3 espíritus inmundos que salieron a engañar a los reyes de la tierra para ir a la batalla en contra del Señor, para rebelarse en contra de Él. El castigo final de la séptima copa es que el Señor derramó su ira, dice que en el aire. Uno pensaría, significa que la séptima copa va a atacar el oxígeno que respiramos, y no ese es el sentido del pasaje. El aire, hermanos y hermanas, tiene que ver con la morada y la esfera de los demonios, donde está el trono de la bestia. Esos lugares celestiales que son los que provocan la rebelión de los hombres. Significa que ahora que el Señor ha derramado la séptima copa, la está derramando literalmente en la morada de los demonios, que son las regiones celestiales. Usted recordará aquel pasaje de la Biblia cuando se nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra quién tenemos lucha: contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas que se ubican ¿a dónde? En las regiones celestes. Es decir, que hay un enemigo oculto que incita a la rebelión de los hombres. Pero la séptima copa es una buena noticia, porque la séptima copa lo que nos ha dicho es: se acabó. Llega un momento, hermanos, en que el Señor va a tener que ponerle punto y final a la operación de Satanás y de sus demonios. Los demonios, hermanos y hermanas, son una realidad que, aunque no los vemos, ellos están ejecutando cualquier tipo de obra para que usted se oponga en contra de Dios, para que la humanidad se rebele en contra de Dios. Él es el que incita a los hombres a la guerra. Él es el que incita a la humanidad a desechar a Dios. Claro, esos demonios, hermanos y hermanas, utilizan el Estado, utilizan a las personas, utilizan las circunstancias. ¿Y por qué lo hacen? Cuando vimos el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y vimos que Satanás fue desterrado del cielo, dice que él descendió con gran furor, porque sabía que le quedaba poco tiempo para seguir engañando a los hombres. Ahora ese tiempo se acabó.
significa que hay una operación del diablo que tiene un tiempo límite, tiene un tiempo de caducidad. Detrás de toda manifestación que se opone a Dios, hermanos y hermanas, hay una influencia de Satanás. El diablo es el que incita a los hombres con sus huestes de maldad a rebelarse en contra de Dios. Pero también, hermanos y hermanas, Satanás anda en lugares como estos. Aunque usted no lo crea, Satanás trata la manera de robarle a usted la palabra. Satanás trata la manera de distraerlo con cualquier cosa para que usted no escuche la palabra de Dios. Satanás trata la manera de inyectarle sentimientos, emociones que son contrarias a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que atender el llamado del Señor a estar vigilantes y a no permitir que nos quiten nuestra comunión con Dios. Entonces Dios dice: se ha acabado, se acabó. ¿Qué es lo que se acabó? Bueno, eso lo vamos a ver en el capítulo 17 ya la próxima semana, que es la caída de la gran ramera, de la Babilonia religiosa y comercial a la que usted y yo llamamos mundo. Esa Babilonia es el mundo con su sistema de valores que se opone a Dios. Vea lo que dice el versículo 18. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca, desde que el género humano existe en la tierra, se había sentido un terremoto tan grande y violento. Hasta el momento, hermanos, no ha existido un terremoto que haya sacudido a toda la tierra. Pero la Biblia dice que cuando Dios dice se acabó, es como que Dios le ponga, hermanos y hermanas, un stop a la tierra. ¿Sabe, hermanos, lo que significaría que la tierra se detenga? La velocidad de la tierra, hermanos y hermanas, nosotros no la percibimos por, obviamente, la dimensión de la gravedad que se ejerce sobre nuestros cuerpos. Pero si la tierra se detuviera de ese movimiento de rotación, hermanos, eso implicaría que los océanos se salgan de sus cauces. Eso implicaría, hermanos, que los edificios se vendrían abajo. Eso implicaría que no quedaría nada en pie. Cuando Dios diga la palabra se acabó, todo el mundo, su sistema de valores, todo aquello que el diablo se ha esforzado por hacerle creer a los hombres que es la verdadera vida, va a pegar un frenazo, un frenón, que va, hermanos y hermanas, a desatar un violento terremoto que la humanidad nunca ha visto. En Ezequiel capítulo 38 versículo 19 y 20 dice: en el ardor de mi ira declaro que en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, los reptiles que se arrastran y toda la gente que hay sobre la faz de la tierra. Se derrumbarán los montes, se desplomarán las pendientes escarpadas y todos los muros vendrán abajo. Es Dios el que tiene el control de las cosas, no es Satanás. Hoy por hoy, el diablo anda haciendo de las suyas. El diablo le hace creer a la gente que él es absoluto, que nadie lo gobierna, que nadie lo controla. El diablo le hace creer al mundo que este mundo le pertenece. Pero no, hermanos y hermanas, esta tierra tiene dueño y esa tierra es del Señor que hizo los cielos y los confines del universo. Todo le pertenece a Él.
El diablo puede hacer todo lo posible por seducir a la gente. La pregunta es si lo seduce a usted, si la seduce a usted, porque seduciéndola o seduciéndolo, lo que el diablo quiere es quitarle sus vestiduras blancas, las vestiduras que usted recibió de Cristo, para exhibir su desnudez. Al diablo le agrada eso, exhibir a los creyentes desnudos. Pero por eso el llamado es a vigilar, a estar pendientes. Dice el versículo 19: la gran ciudad se partió en tres. Cuando habla aquí de la gran ciudad, está hablando, hermanos, o bien de Jerusalén o bien de Babilonia, hablando del mundo como tal. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Cuando la Biblia dice que el Señor se acordó de Babilonia, no era que se acordó como nosotros, ¿verdad? Se me olvidó, me acordé que tenía que pagar esto y no lo pagué. Como que si a Dios se le olvidó algo. Cuando la Biblia ahí dice que Dios se acordó, está hablando que entre más los seres humanos se acercaban al ídolo, que era el anticristo, más el Señor se acordaba de todos los pecados y maldades de los hombres. Y fíjese que eso es bien curioso. Entre más nosotros nos acercamos a Dios y lo reconocemos a Él como Señor, Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Pero si nosotros nos acercamos más a nuestro ídolo, si nosotros nos acercamos más al que nos seduce, el Señor se comienza a acordar de todas nuestras maldades. ¿Para qué? Para lo que dice ahí la Biblia, para hacerlo beber de la copa del vino del furor de su castigo. Cuando nos acercamos más a Dios, nos alejamos del castigo. Pero cuando nos alejamos más del Señor para acercarnos más a nuestro ídolo, nos acercamos más al castigo de Dios. Dice el versículo 20: entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. No hubo nada que quedara en pie ante la orden de Dios que dice: se acabó. Dios te puede dar un tiempo a ti para que te arrepientas. Dios te puede dar un tiempo para que recapacites. Pero cuando Dios dice: se acabó, se acabó. Esto es, hermanos y hermanas, como cuando las puertas del arca o la puerta del arca se cerró. Noé no la podía abrir de adentro, y los seres humanos que se estaban ahogando en el diluvio tampoco la podían abrir por fuera, porque lo que Dios dice lo mantiene. Si Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir, y si Dios abre una puerta, nadie la va a cerrar tampoco. Pero el punto es este: llegará un momento en que Dios le va a decir a tu vida: se acabó, ya no más. Y cuando eso ocurra, la puerta se va a cerrar. Dice el versículo 21, con lo que vamos terminando: del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno. ¿Se puede imaginar? 40 kilos, hermanos. Esos granizos son capaces de matar a todo el que no se encuentra cubierto. Nosotros, hermanos y hermanas, estamos cubiertos, no con un techo, sino que con la preciosa sangre del Hijo de Dios. Amén. Pero los seres humanos aquí buscan a sus ídolos para que los protejan. Aquí los ídolos están, hermanos y hermanas, dejando en vergüenza, en desnudez a los idólatras.
Hoy los seres humanos están buscando que sus ídolos los protejan de la granizada y no lo pueden proteger. Pero mire el ser humano, qué torpe es, dice el versículo 21, y maldecían a Dios por esta terrible plaga. Es decir, que ni así se arrepintieron. Hay gente, hermanos y hermanas, tan testaruda que le está yendo mal en la vida. Dios está tratando con ellos, pero ellos, en vez de dar su brazo a torcer frente a Dios, persisten en mantener su orgullo. Bueno, cuando Dios diga se acabó, se acabó. Y ahí no vas a poder tener excusa, porque Dios te dio un tiempo. Hoy estás en ese tiempo. La Biblia dice que si oímos hoy su voz, no debemos de endurecer nuestro corazón. ¿Cuántos hemos escuchado al Señor, hermanos y hermanas? Bueno, Dios nos protege entonces de estos juicios venideros. Y como ya se lo dije, Dios nos va a permitir ver esto desde palco, para darnos cuenta que si nosotros nos dejábamos seducir por nuestros ídolos del corazón, nosotros íbamos a recibir estos castigos. Pero qué bendición, hermanos y hermanas, que aquellos que estamos vigilando y estamos cubiertos con la sangre de Cristo, estaremos con Él por la eternidad. Amén, hermanos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar al Señor. Teniendo así nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse con Él. Todos nosotros, hermanos, tenemos un tiempo en el que Dios nos extiende su gracia. Es un tiempo prudente. Pero cuando Dios diga se acabó, cuando Dios detenga tu vida, le ponga una pausa a la vida agitada que llevas, donde tus ídolos marcan el camino de tu existencia, te darás cuenta que en lo que invertiste tu energía y tu fuerza no valió la pena. Si hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. Si hubiera alguna persona, algún amigo que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Vamos a orar por usted. También la invitación es abierta para los hermanos que no están bien con el Señor y desean reconciliarse. ¿Habrá alguien? Recuerde que hay un tiempo, pero esa puerta no va a estar abierta siempre. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien esta noche? Que Dios nos ayude, hermanos, para entender el llamado de Dios para nosotros como pueblo es a estar vigilantes, pendientes de que nuestro amado se acerca, viene por nosotros. Pero en nuestra vigilancia también tenemos que estar pendientes de aquellos que nos seducen, del enemigo que trata la manera de seducirnos y dejarnos desnudos, robarnos nuestra comunión con Dios, nuestra intimidad con Dios, para exhibirnos como cristianos que fracasan, como cristianos que caen derrotados frente a su seducción. Tenemos que evitar eso, más bien a estar pendientes de nosotros mismos, porque el día se acerca, el día de nuestra redención se acerca. Cristo viene por nosotros y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga.
Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor amado, prepáranos para tu venida. Queremos estar vigilantes, sobrios, no dejarnos seducir por el maligno, que con sus engaños trata la manera de buscar toda forma de rebelión en contra de ti. Ayúdanos a mantenernos vestidos con el perdón, con la gracia, con tu redención, y así, Señor, estar preparados para tu venida. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, Señor, y no queremos darte por compromiso, sino que queremos darte, Señor amado, con entrega y dedicación a ti, sabiendo, Señor, que tú provees a nuestras mesas de lo que necesitamos. Y aún, Señor, en medio de la escasez muestras tu fidelidad a nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros